Soy el doctor Marcelo Perciavale, director del Departamento Societario y Concursal de la editorial Repar, y en esta oportunidad vamos a hacer un breve comentario de una reciente resolución que precisamente salió el 29 de abril de la Inspección General de Justicia, la 8 del 2016, que la consideramos de suma importancia en atención a que modifica el artículo 67 relacionado al objeto social y el 68 sobre el capital. Dos cuestiones de suma importancia al constituir una sociedad y en su continuidad dentro de la empresa. Recordamos que el artículo 67 de la 7 del 2005 y que inclusive lo reiteró la 7 del 2015, nos decía que el objeto tenía que ser preciso, determinado y solamente podían aceptarse dentro del objeto actividades complementarias, anexas, pero siempre manteniendo el objeto único. El 68 es el que nos decía que el capital social tiene que tener una íntima relación con el objeto, por eso independientemente que el capital mínimo en virtud del artículo 186 de las sociedades accionarias es de 100.000 pesos, podía ser, en las autoridades en el momento de la Constitución, podían requerir un capital mayor referido precisamente a esta relación que siempre tiene que haber capital-objeto y que un viejo maestro de la generación mayor, pero que fue gran profesor de nosotros, el doctor Buti, tanto nos enseñó sobre esta materia. Por otra parte, la resolución 7 de 2015, en su artículo 68, también dice que las SRL van a poder constituirse, pero teniendo en cuenta un capital mínimo que sería el 30% de las sociedades accionarias. Pues bien, esto es lo que se modifica con las nuevas autoridades de la Inspección General de Justicia. El artículo 67, se los leo textual para que no queden dudas, queda: el objeto social debe ser expuesto en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su consecución y que la entidad efectivamente se propone realizar. Por su parte, el 68 se deroga. ¿Qué quiere decir con estas grandes modificaciones? Que en cierta manera, a partir del 29 de abril del 2016, se está dejando sin efecto el objeto único y pasa a un objeto múltiple, al igual que el 68 se deroga totalmente con esta referencia al capital y objeto, que el capital social y el objeto social, y este monto mínimo que estableció la 7 de 2015 del 30% para las SRL. ¿Cuáles son los fundamentos? Bueno, los fundamentos para tomar estas medidas arrancan en el artículo 11 de la Ley General de Sociedades, que habla de un objeto preciso y determinado, pero no de un objeto único. Por su parte, también se hace referencia de que cuando el legislador ha querido tener un objeto único, lo ha receptado. Pensemos en la 2413, que es la ley de empleo, en estas empresas que son de servicios eventuales dentro de esta ley, donde el objeto tiene que ser único. Pensemos también en los asesores de seguro, pensemos en la ley de entidades financieras, la 21.526, pensemos también en la ley referida, dije la 2413, la 2391, la 21.526 y la 22.400 también, que son las de asesores de seguro. En estas leyes, precisamente, cuando han querido ser un objeto único, el legislador lo ha manifestado, y entonces, en virtud del principio de legalidad que tenemos en la Constitución, del artículo 19, que está permitido lo que no está prohibido, en sus considerandos, las nuevas autoridades consideran que no hay ninguna prohibición de tener un objeto múltiple. Máxime que el nuevo Código Civil y Comercial, en el artículo 141, claramente dice que ahora la persona jurídica la define en forma más amplia, todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones para cumplir su objeto y a los fines de su creación. Entonces vemos, máxime que el nuevo Código Civil y Comercial dice que el objeto tiene que ser preciso y determinado y no único. Es más, en el artículo 31 de la Ley General de Sociedades, estas participaciones que deben existir, estas limitaciones a las participaciones entre las sociedades, hay una excepción, que es cuando el objeto es de inversión. Entonces,
las nuevas autoridades consideran que el legislador de la ley de sociedades, inclusive hay una seria presunción de que aceptó el objeto múltiple. Entonces, bueno, estas son las pautas fundamentales para, en cierta manera, dejar este objeto preciso, determinado y único, como existió hasta el 29 de abril pasado, y pasar ahora a la posibilidad de tener un objeto múltiple. Otro tanto acontece con el capital. El artículo 11, inciso 4 de la Ley de Sociedades, cuando habla de capital, dice que tiene que ser en moneda argentina, el aporte de cada socio. Lógicamente, la modificación, esta última modificación agrega que las SAU, Sociedades Anónimas Unipersonales, este subtipo de SA, tiene que estar suscrito e integrado al 100%. No podemos tener este plazo de 2 años para suscribir e integrar el restante. Entonces, estas serían las modificaciones. Pero que la Ley General de Sociedades establece un capital mínimo para las sociedades accionarias, pero no para el resto de las sociedades. Es decir, que en ningún momento se habla de tener una suerte de capital mínimo para otra tipología societaria. Entonces, acá las nuevas autoridades consideran que si bien, por supuesto, tiene que haber una relación entre capital y objeto, no sería la única posibilidad en referencia al capital, porque el capital está sujeto a diversos aportes o diversos, ya sea de forma individual o de tercero, o las vicisitudes económicas, financieras, etcétera, que ameritan a que no sea la única relación la de la capital y el objeto. Es decir, siempre puede haber otras variantes de importancia. Bueno, básicamente, haciendo una síntesis muy ligera de este tema, eso es lo que esboza esta muy importante resolución, que es la resolución 8 del 2016. Recordemos, el artículo 67 de la anterior normativa, de la 7 del 2015, se modifica sustancialmente, toda vez que se acepta el objeto múltiple. Y el objeto 68 y el artículo 68 de la 7 de 2015 ahora se deroga, porque básicamente no se considera esta relación capital-objeto, ni tampoco que SRL, como teníamos en la 7 de 2015, tenga un capital mínimo de un porcentaje del 30% de las accionarias que establece el artículo 186 de la Ley General de Sociedades. Bueno, nada más, muchísimas gracias y este era el comentario que queríamos hacer.